Apéndice C. ¿Cómo calibrar los niveles de conciencia? Información general. El campo de energía de la conciencia es infinito en dimensión. Los niveles concretos se correlacionan con la conciencia humana y se han calibrado desde 1 hasta 1000. Estos campos de energía se reflejan en la conciencia humana y la dominan. Todo en el universo irradia en una frecuencia concreta o dispone de un pequeño campo de energía que perdura de forma permanente en el campo de la conciencia. Así, cualquier persona o ser que haya vivido y cualquier cosa relacionada con él, inclusive cualquier acontecimiento, pensamiento, hecho, sentimiento o actitud, queda registrado para siempre y se puede recuperar en cualquier momento en el presente o en el futuro. La técnica. La respuesta kinesiológica, prueba muscular, consiste en una simple respuesta de sí o no sí, que es no, a un estímulo concreto. En el campo de la salud holística, la kinesiología se utiliza normalmente haciendo que el sujeto mantenga un brazo extendido mientras que la persona que hace la prueba empuja hacia abajo la muñeca del brazo extendido, utilizando 2 dedos y con una presión moderada. Normalmente, el sujeto sostiene con la otra mano la sustancia que se pone a prueba sobre el plexo solar. El probador le dice al sujeto de la prueba: resiste. Y si la sustancia que se pone a prueba es beneficiosa para el sujeto, el brazo se fortalecerá. Si no es beneficiosa o tiene un efecto adverso, el brazo se debilitará. La respuesta es muy rápida y breve. Es importante observar que la intención de tanto el que pregunta como el que es preguntado deben calibrar por encima de 200 con el fin de obtener respuestas precisas. La experiencia de los grupos de discusión en Internet ha demostrado que muchos estudiantes obtienen resultados inexactos. La investigación adicional demuestra que en calibrando 200 todavía hay una probabilidad del 30% de error. Además, menos del 12% de los estudiantes tienen una precisión consistente, principalmente debido a que inconscientemente mantienen posicionamientos. Jeffrey y Collier, 2007. Cuanto mayores sean los niveles de conciencia del equipo de pruebas, más precisos son los resultados. La mejor actitud es la indiferencia clínica, presentando una afirmación anteponiendo la frase: en el nombre del bien más elevado, espacio, calibra como verdadero. Por encima de 100, por encima de 200, etc. La contextualización por el bien más elevado aumenta la precisión porque trasciende el interés personal y las motivaciones egoístas. Durante muchos años se pensó que la prueba era una respuesta local del sistema de acupuntura o del sistema inmunitario del cuerpo. Sin embargo, en investigaciones posteriores, se ha demostrado que la respuesta no era en modo alguno una respuesta local del organismo, sino una respuesta general de la misma conciencia a una sustancia o a una afirmación. Lo que es verdadero, beneficioso o promueve la vida, da una respuesta positiva que proviene del campo impersonal de la conciencia, que está presente en todo ser vivo. Esta respuesta positiva viene indicada por el fortalecimiento de la musculatura del cuerpo. También se da una respuesta pupilar asociada. Los ojos se dilatan con la falsedad y se contraen a la verdad. Y también alteraciones en la función cerebral como reveló la resonancia magnética. Por conveniencia, el músculo deltoides es normalmente el mejor para ser utilizado como músculo indicador. Sin embargo, cualquiera de los músculos del cuerpo pueden ser utilizados. Antes de que una pregunta en forma de afirmación sea presentada, es necesario recibir permiso, es decir, plantear: ¿tengo permiso para preguntar acerca de lo que tengo en mi mente? Sí, no. O esta calibración sirve al bien más elevado.
Si una afirmación es falsa o en sustancia es injuriosa, los músculos se debilitarán rápidamente en respuesta a la orden resiste. Esto indica que el estímulo es negativo, no verdad, contrario a la vida o la respuesta es no. La respuesta es rápida y de breve duración. Luego, el cuerpo se recuperará rápidamente y volverá a la tensión muscular normal. Hay 3 formas de hacer la prueba: la que se utiliza en investigación y también la más utilizada en general requiere de 2 personas, el probador y el sujeto de prueba. Es preferible un ambiente tranquilo sin música de fondo. El sujeto de prueba cierra los ojos. El probador debe formular la pregunta, que se debe preguntar en forma de afirmación. La afirmación puede ser entonces contestada sí o no por la respuesta muscular. Por ejemplo, una forma incorrecta sería preguntar: ¿este es un caballo sano? La forma correcta es hacer una afirmación: este caballo está sano, o su contraria: este caballo está enfermo. Después de hacer la afirmación, el probador dice: resiste. El sujeto de la prueba, que mantiene el brazo extendido paralelo al suelo, el probador presiona hacia abajo con 2 dedos la muñeca del brazo extendido repentinamente. El brazo del sujeto de la prueba o el bien se habrá mantenido fuerte, indicando sí, o se debilita, indicando no. La respuesta es corta e inmediata. Un segundo método es el método del anillo, que se puede hacer solo. El pulgar y el dedo medio de la misma mano se sujetaba con fuerza haciendo una O. Y el índice de la mano opuesta se utiliza como gancho para tratar de separarlos. Hay una diferencia notable de fuerza entre un sí y un no. El tercer método es el más simple, sin embargo, al igual que los otros, requiere de algo de práctica. Basta con levantar un objeto pesado como un gran diccionario o simplemente un par de ladrillos desde la mesa hasta la altura de la cintura. Mantén en la mente una imagen o afirmación verdadera a calibrar y entonces levántalo. Por contraste, después mantén en mente lo que se sabe que es falso. Nota la facilidad de levantar la carga cuando la verdad se mantiene en la mente y el mayor esfuerzo necesario para levantarla cuando el asunto es falso. No verdad. Los resultados se pueden verificar utilizando los otros 2 métodos. Calibración de los niveles específicos. El punto crítico entre lo positivo y lo negativo, entre lo verdadero y lo falso, o entre lo que es constructivo o destructivo, se encuentra en el nivel calibrado de 200. Cualquier cosa por encima del 200 o verdadera hará que el sujeto se fortalezca. Cualquier cosa por debajo del 200 o falsa hace que el brazo se debilite. Cualquier cosa pasada o presente, incluyendo imágenes o afirmaciones, acontecimientos históricos o personajes, pueden ser probados. Ello no necesita ser verbalizado. Calibración numérica. Ejemplo: Ramana Maharshi calibró en el 700. O bien, Hitler calibró en el 200. Cuando él estaba en la veintena, en los 30, en los 40, en el momento de su muerte. Aplicaciones. La prueba muscular no puede utilizarse para predecir el futuro, por lo demás no existen límites acerca de lo que se puede preguntar. La conciencia no tiene límites en el tiempo ni en el espacio. Sin embargo, el permiso puede ser denegado. Se pueden hacer preguntas acerca de cualquier acontecimiento actual o histórico. Las respuestas son impersonales y no dependen del sistema de creencias del probador o del sujeto de la prueba. Por ejemplo, el protoplasma retrocede ante los estímulos nocivos y la carne sangra.
Esas son cualidades de estos elementos de prueba y son impersonales. La conciencia verdaderamente conoce únicamente lo verdadero porque solo lo verdadero tiene existencia real. No responde ante lo falso porque lo falso no existe en la realidad. Tampoco responderá con precisión a cuestiones no íntegras o egoístas. Hablando con precisión, la respuesta de la prueba es una respuesta de activación o simplemente no activación. Como un interruptor eléctrico, decimos que está encendido. Si hay electricidad y cuando utilizamos el término apagado, estamos únicamente indicando que no hay electricidad. En realidad, no existe la cualidad del apagado. Es esta una afirmación sutil pero crucial para comprender la naturaleza de la conciencia. La conciencia es capaz de reconocer solamente la verdad y simplemente no responder a la falsedad. De forma parecida, un espejo reflejará una imagen solo si hay un objeto que reflejar. Si no hay ningún objeto delante del espejo, no habrá imagen reflejada. Para calibrar un nivel, los niveles calibrados no son en relación a una escala de referencia concreta. Para llegar a las mismas cifras que las referidas en la literatura del autor, se debe hacer referencia a esa tabla del apéndice A, o hacer una afirmación del tipo en una escala de la conciencia humana del 1 al 1000, donde el 600 indica la iluminación. Esto calibra por encima de un número. O en una escala de la conciencia humana donde 200 es el nivel de verdad y 500 es el nivel del amor, esta afirmación se calibra por encima de un número concreto. Información general. Normalmente la gente quiere diferenciar la verdad de la falsedad. Por tanto, la afirmación debe hacerse del modo más concreto posible. Evite utilizar términos generales a aplicar como un buen empleo. Bueno, ¿en qué sentido? En cuanto a salario, en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a oportunidades de ascenso, en cuanto a las posibilidades de tener un jefe justo. Experiencia. La familiaridad con la prueba trae progresivamente la experiencia. Las preguntas correctas se van haciendo cada vez más y pueden volverse casi extrañamente precisas. Si el mismo probador y sujeto de la prueba trabajan juntos durante cierto tiempo, uno de ellos o ambos desarrollarán una sorprendente precisión y una asombrosa capacidad para determinar las preguntas concretas a realizar, aun cuando el sujeto no sepa nada en absoluto sobre ellas. Por ejemplo, el probador ha perdido un objeto y empieza diciendo: «Lo dejé en la oficina». Respuesta: «No». «Lo dejé en el automóvil». «No». Y de repente el sujeto de la prueba casi ve el objeto y pregunta: «¿En la parte detrás de la puerta del baño?». El sujeto de la prueba dice: «El objeto está colgando en la parte trasera de la puerta del baño». Respuesta: «Sí». En este caso real, el sujeto de la prueba ni siquiera sabía que el probador había parado a poner gasolina y se había dejado la chaqueta en los aseos de la estación de servicio. Cualquier información puede ser obtenida acerca de cualquier cosa, en cualquier lugar actual o pasado, o en cualquier espacio, dependiendo de recibir el permiso previo. Algunas veces obtienes un no, quizás por razones kármicas u otras razones desconocidas. Por verificación cruzada, se puede confirmar fácilmente la precisión de la información. Para cualquiera que aprenda la técnica, más información está disponible instantáneamente que la que se conserva en todos los ordenadores y las bibliotecas del mundo. Las posibilidades son por tanto obviamente ilimitadas y las perspectivas impresionantes. Limitaciones. La prueba es precisa solo si los propios sujetos de la prueba calibran por encima de 200 y la intención del uso de la prueba es íntegra y también calibra por encima de 200. El requisito es la objetiva no implicación y la orientación con la verdad en lugar de la opinión subjetiva. Por lo tanto, tratar de probar que tienes razón niega la precisión. A veces, las parejas casadas, por razones que aún no hemos descubierto, son incapaces de utilizarla uno con otro como sujetos de prueba y han de encontrar una tercera persona para ser pareja en la prueba.
Un sujeto de prueba adecuado es una persona cuyo brazo está fuerte cuando un objeto o persona amada se mantiene en su mente y se debilita si lo que mantiene es negativo, miedo, odio, culpa, etc. Si mantiene en su mente, por ejemplo, Winston Churchill se fortalece y Bin Laden debilita. En ocasiones, un sujeto de prueba adecuado da respuestas paradójicas. Por lo general, pueden ser aclaradas dando unos golpecitos al timo. Con el puño cerrado, golpea 3 veces sobre el esternón superior, sonríe y di ja, ja, ja con cada golpecito y mentalmente visualiza a alguien con algo que ames. El desequilibrio temporal entonces se aclarará. El desequilibrio puede ser el resultado de haber estado recientemente con personas negativas, escuchar música heavy metal, música rock, ver programas violentos de televisión, jugar a videojuegos violentos, etc. La energía de la música negativa tiene un efecto perjudicial sobre el sistema energético del cuerpo de hasta media hora una vez apagada. Los anuncios de televisión o en segundo plano son también una fuente de común de energía negativa. Como se señaló anteriormente, este método de discernir la verdad de la falsedad y los niveles calibrados de la verdad tiene estrictos requisitos. Debido a las limitaciones, se suministran niveles calibrados como referencia disponible en los libros anteriores y extensamente en La verdad contra la falsedad. Explicación. La prueba de fuerza muscular es independiente de las opiniones personales o creencias y es una respuesta impersonal del campo de la conciencia, al igual que el protoplasma es impersonal en sus respuestas. Esto puede ser demostrado por la observación de que las respuestas de la prueba son las mismas si son verbalizadas o mantenidas silenciosamente en mente. De este modo, el sujeto de la prueba no está influenciado por la pregunta, ya que ni siquiera saben cuál es. Para demostrar esto, haz el siguiente ejercicio. El probador mantiene en mente una imagen desconocida para el sujeto de la prueba y afirma: la imagen que tengo en mi mente es positiva, o verdadera, o calibra por encima de 200, etc. Aleccionado, el sujeto de la prueba entonces resiste la presión para bajar la muñeca. Si el probador mantiene una imagen positiva en la mente, por ejemplo, Abraham Lincoln, Jesús, la Madre Teresa, etc., el músculo del brazo del sujeto de prueba se fortalecerá. Si el probador mantiene una afirmación falsa o una imagen negativa en la mente, por ejemplo, Bin Laden, Hitler, etc., el brazo se debilitará. Puesto que el sujeto de la prueba no sabe lo que el probador ha mantenido en mente, los resultados no están influenciados por las creencias personales. Descalificación. Tanto el escepticismo calibra en 160 como el cinismo y también el ateísmo calibran por debajo de 200, ya que reflejan un prejuicio negativo. Por el contrario, la verdadera investigación requiere de una mente abierta y honestidad desprovista de vanidad intelectual. Los estudios negativos de la metodología de la prueba todos calibran por debajo de 200, por lo general a 160, al igual que los propios investigadores. Que incluso famosos profesores puedan y de hecho calibran por debajo de 200 puede parecer sorprendente para el ciudadano medio. Así, los estudios negativos son consecuencia de un sesgo negativo. Como ejemplo, el diseño de la investigación de Francis Crick, que condujo al descubrimiento del patrón de doble hélice del ADN, calibró a 440. Su último diseño de investigación, que pretendía demostrar que la conciencia era solo un producto de la actividad neuronal, calibró a tan solo 135. Era ateo. El fracaso de los investigadores que ellos mismos o por defectos en el diseño de la investigación calibran por debajo de 200, todos calibran aproximadamente en 160. Confirma la verdad de la propia metodología que ellos supuestamente desaprueban.
Ellos deberían obtener resultados negativos y así lo hacen, lo que paradójicamente demuestra la exactitud de la prueba para detectar la diferencia entre la integridad parcial y no integridad. Cualquier nuevo descubrimiento puede volcar el cesto de manzanas y ser visto como una amenaza para el status quo de los sistemas de creencias imperantes. Esa investigación de la conciencia valida que la realidad espiritual está, por supuesto, ofreciendo resistencia, ya que es en realidad una confrontación directa con el dominio del núcleo narcisista del propio ego, que es innatamente presuntuoso y obstinado. Por debajo del nivel de conciencia 200, la comprensión está limitada por el dominio de la mente inferior, que es capaz de reconocer los hechos, pero aún no es capaz de comprender lo que se entiende por el término verdad. Confunde la res interna con la res externa, y que la verdad tiene complementos fisiológicos que son diferentes de los de la falsedad. Además, la verdad se intuye como lo demuestra el uso del análisis de voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta pupilar, los cambios de EEG en el cerebro, las fluctuaciones de la respiración y la presión arterial, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesia e incluso la técnica UNA de medición de la distancia a la que el aura irradia el cuerpo. Algunas personas tienen una técnica muy sencilla que utilizan estando de pie y haciendo del cuerpo un péndulo. Caen hacia adelante con la verdad y hacia atrás con la falsedad. Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen son que la verdad no puede ser refutada por falsedad más que lo pueda ser la luz por la oscuridad. Lo no lineal no está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La verdad es de un paradigma diferente al de la lógica y por lo tanto no es demostrable. En la medida en que aquello que es demostrable calibra solo en los 400, la metodología de la investigación de la conciencia opera en el nivel 600, que está en la interfaz de las dimensiones lineal y no lineal. Discrepancias. Se pueden obtener diferentes calibraciones con el tiempo o por distintos investigadores por varias razones. 1. Las situaciones, las personas, los políticos, las políticas y las actitudes cambian con el tiempo. 2. La gente tiende a utilizar diferentes modalidades sensoriales cuando mantienen algo en la mente, es decir, visual, sensorial, auditiva o un sentimiento. Tu madre podría ser por tanto su aspecto, su sentimiento, su sonido, etc. O Henry Ford podía ser calibrado como padre, como empresario, por su impacto en los Estados Unidos, por su antisemitismo, etc. 3. La precisión se incrementa con el nivel de conciencia. Los 400 y por encima son los más precisos. Puedes especificar el contexto y adherirte a una modalidad predominante. El mismo equipo utilizando la misma técnica obtendrá resultados que son internamente consistentes. La experiencia se desarrolla con la práctica. Hay algunas personas, sin embargo, que son incapaces de una actitud científica imparcial y son incapaces de ser objetivos, y para quienes, por tanto, el método de prueba no será exacto. La dedicación y la intención hacia la verdad han de tener prioridad sobre las opiniones personales y el tratar de demostrarlas entonces como correctas. Nota. Mientras que se descubrió que la técnica no funcionaba en las personas que calibraban por debajo del nivel 200, solo muy recientemente se descubrió además que la técnica no funciona si las personas que realizan la prueba son ateas. Esto puede ser simplemente la consecuencia del hecho de que el ateísmo calibra por debajo del nivel 200 y que la negación de la verdad o la divinidad, omnisciencia, kármicamente descalifica al negador al igual que el odio niega al amor. También se descubrió recientemente que la capacidad para la precisión de las pruebas de calibración de la conciencia aumenta cuanto mayor sea el nivel de conciencia de los probadores. Las personas en el rango de los 400 y por encima consiguen los resultados más precisos de forma confiable.